¿Quién no quiere conseguir la felicidad? ¿Quién sigue pensando que este mundo es un lugar para sufrir, al que hemos venido a penar, a purgar nuestros pecados, nuestro karma pasado, nuestras vidas anteriores? ¿Quién sigue pensando que este lugar es un valle de lágrimas donde no cabe sino llorar, penar, vivir amargados, frustrados? ¿Quién piensa que eso de aspirar a la felicidad en esta tierra es una utopía? Todos aquellos que pensáis esto, tenéis que quedaros para escuchar la clave. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el elemento nuclear que hace que un ser humano pueda alcanzar hoy, aquí, ahora, en este lugar, trascendente, sí, pero muy, muy real y muy concreto de nuestra vida, que tiene una proyección en el más allá, seguramente, por lo menos así lo creemos algunos, pero que necesita un vivir hoy, aquí, ahora, el más acá? Y para esa vida cabe aspirar a una plenitud, a una autoliberación interior, a una experiencia en la que los seres humanos, todos y cada uno de ellos, estamos llamados a construir los elementos que nos permitan llegar, que nos permitan alcanzar a esa aspiración legítima, que es, sí, atreveros a pronunciar la palabra, ser feliz aquí. Pues vamos a ver primero lo que dicen los psicólogos acerca de la felicidad. Y es que esta experiencia, la llaman así los que han investigado sobre la felicidad, la denominan experiencia óptima. Quizás el mejor investigador y más profundo sobre esto es el psicólogo norteamericano Mihaly Csikszentmihalyi, que yo siempre recomiendo leer a todos mis alumnos desde hace ya casi 30 años, más de 30 años en la universidad, y a todos aquellos que participan en los cursos. Si queréis saber algo de lo que hace feliz al ser humano, leed las investigaciones de Csikszentmihalyi, que dicen muy claramente cuáles son los estados psicológicos que conducen a esa experiencia óptima llamada felicidad. Lo que descubrió Csikszentmihalyi, básicamente os lo cuento rápidamente para no aburriros, a través de un estudio experimental muy extenso, muy amplio, fue ir colocando a los sujetos experimentales una muestra muy amplia. Ya sabéis, generalmente los sujetos experimentales de todos los experimentos, cuando no hay mucho dinero, de los psicólogos suelen ser o los animalitos del señor, las ratas del laboratorio, generalmente en los sótanos de la facultad, o los estudiantes de primero de psicología, que todavía están muy motivados y están deseando participar en cualquier investigación, y además por poquito dinero, que siempre viene bien para tirar pa'lante, si no como modus vivendi, al menos como modus tirandi. Y en ese experimento que realizó Csikszentmihalyi en los años 80 y que está relatado en su libro Flow, Fluir, una psicología de la felicidad, publicado en español en la editorial Kairos, que yo os recomiendo que leáis porque es de esos libros que hay que tener en la biblioteca siempre a mano para repasar y para conocer cuáles son los elementos críticos que hacen que un ser humano sea feliz, experimente esa óptima experiencia que llamamos flujo. Mihaly Csikszentmihalyi, pronunciado un poco extrañamente así porque es un norteamericano de origen ruso y su apellido es difícil de pronunciar prácticamente en todas las lenguas, excepto quizás en ruso, dice que en la modalidad experimental que se planteó en aquel momento, la pregunta crucial era cuáles son las actividades, la cosa que todo el mundo se pregunta internamente. ¿Qué es lo que me va a hacer feliz? ¿Qué es lo que si lo hago de manera continua, habitual, extensa, voy a poder derivar de ello un estado óptimo, un estado de experiencia óptima, un estado de felicidad? Y para contestar esa pregunta, pues se colocaron una serie de beepers, de aparatos que vibran o pitan o señalan una señal acústica periódicamente
para hacer que cuando vibraran de manera aleatoria a lo largo del día, los que lo llevaban, es decir, los sujetos experimentales, tenían que indicar, escribir en algún papel, en un cuadernito que llevaban siempre consigo, dos cosas que tenían que apuntar. Primero, qué estaban haciendo en ese momento, cuál era la actividad que estaban desarrollando en ese momento. Pues en este momento estoy hablando en un directo en el canal YouTube, ¿eh? En este momento estoy cenando, en este momento estoy descansando sentado en un sillón, en este momento estoy viendo la televisión, en este momento estoy leyendo un magnífico libro del profesor Piñuel. Esa actividad debía describirse lo más exactamente posible y el individuo, el sujeto experimental, debía indicar cuál era en ese momento su grado de felicidad, anotándolo en una escala y estableciendo de tal manera una correlación a través de los miles y miles de sujetos y miles de registros planteados a lo largo de días, semanas, meses, intentar descifrar cuáles son las actividades que de manera universal despliegan en nosotros ese estado de felicidad o de alguna manera qué es lo que haciéndolo nos hace felices. ¿Qué actividades son las que conducen a experimentar felicidad? ¿Qué cosas de manera universal, si las hacemos, nos van a llevar a estar estupendamente bien, encantados, felices, plenos, gozosos? Malas noticias. Los resultados de ese experimento, y esto desconcertó mucho a los investigadores, no arrojaban ninguna actividad que de forma universal pudiera hacer que los seres humanos tuvieran de un modo común una actividad o unas actividades a las que de manera objetiva les pudieran atribuir eso, el hecho de suscitar la felicidad, suscitar la experiencia óptima. De tal manera que la primera conclusión, que no es baladí ni es poca cosa, es que, queridas y queridos, no hay ninguna actividad, no hay nada que podáis hacer para ser felices. Lo cual técnicamente es cierto, pero no es exactamente así, porque sí se observó que había una relación importante, directa, entre ciertas variables intermedias, que sí podemos decir es interesante conocer para ver de qué manera podemos alcanzar ese estado. Primero, el hecho de que no hay actividad que universalmente nos lleve o nos conduzca a todos los seres humanos a experimentar felicidad, quiere decir que el modo, la manera, las actividades que nos pueden conducir a una experiencia óptima son variadas y dependen de ciertos factores que no son universales y que cada ser humano debe investigar en particular. Pero Csikszentmihalyi descubrió algo más importante, y es la relación que hay entre la tarea que estamos haciendo en ese momento, el grado de estrés o ansiedad o preocupación que nos puede estar planteando el tener que desarrollar esa tarea y el grado de adiestramiento, maestría, capacitación o aptitud que tenemos para hacer esa tarea. De tal manera que cuando la tarea que estamos haciendo en ese momento moviliza suficientemente nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra experiencia, sin llegar a estresarnos, a angustiarnos o a preocuparnos, estamos alcanzando un punto de equilibrio, un punto óptimo que Csikszentmihalyi denomina estado de flujo o experiencia óptima. Sería lo más aproximado que hay a lo que llamamos felicidad. De tal manera que para experimentar ese estado óptimo de felicidad, no importa qué actividad estemos realizando, esa actividad debe llevarnos a una movilización bastante importante o completa de nuestra expertise, nuestras destrezas o habilidades, pero sin llegar a superarnos para llevarnos a un nivel de estrés que podría
pasándose por el otro lado, ponernos en una zona de angustia. Cuando la tarea que estamos haciendo es suficientemente importante, reto para nosotros, y moviliza adecuadamente nuestras habilidades, estamos alcanzando ese punto óptimo de experiencia que nos va a llevar a experimentar algo, el flujo o experiencia óptima, que se caracteriza por una sensación de que no pasa el tiempo, una experiencia subjetiva de plenitud, una sensación como de que lo que estamos haciendo en ese momento merece de verdad la pena y si falleciéramos en ese momento tendría sentido nuestra existencia por lo que estamos haciendo, una desaparición del horizonte humano de todos los problemas y preocupaciones y una sensación interna de alta productividad o competición con uno mismo. Lo que os estoy contando esta noche es el resultado del experimento de Csikszentmihalyi, de tal manera que él dice, y parece una broma, pero es literalmente así, que la felicidad es un estado alternativo más allá del estrés y del aburrimiento. ¿Cuáles son los estados incompatibles con la felicidad? No son ciertamente una especie de estado de infelicidad, que podríamos categorizar así, sino una serie de estados por los cuales o bien podemos encontrarnos superados, abrumados y desconcertados y estresados por la magnitud de una tarea que tenemos que realizar, pero para la que no tenemos suficiente experiencia, destreza o habilidad. En ese caso vivimos abrumados por el estrés, abrumados por el tamaño del reto, por la misión que se convierte en muy angustiosa y estresante. Pero también hay un estado alternativo a la felicidad, que es el contrario, aquel por el cual nuestras capacidades o aptitudes para ese reto o esa tarea son tan superiores a lo que significa o, digamos, supone el realizarla, que estamos en un estado de lo que sería prácticamente el aburrimiento o un estado en el cual en ese balance vamos sobrados y por tanto la experiencia displacentera alternativa al flujo o a la experiencia óptima o a la felicidad es precisamente ese estado de aburrimiento. El arte de conseguir ese estado, esa experiencia óptima sería el buscar el punto de equilibrio en el cual pongamos nuestra vida y nuestra dedicación y nuestro tiempo y llenemos ese tiempo de actividades que estén movilizando nuestras destrezas al punto de que nos tengamos que ir superando, sí, progresivamente, pero con cuidado de no pasarnos, de no entrar en la zona de estrés, de ansiedad, de preocupación, porque entraríamos en una zona ya fuera del estado de flujo. Y también, alcanzado una cierta maestría, alcanzado un cierto dominio sobre esa tarea o actividad, tener cuidado de no permanecer o instalarse cómodamente en esa, digamos, en ese nivel, ir buscando retos que movilicen nuevas capacidades al servicio de obtener una nueva experiencia óptima. Según Mihaly Csikszentmihalyi, vamos creciendo y el estado de flujo va alcanzando niveles superiores sucesivamente de mayor reto que necesita movilizar mayor habilidad, que desarrolla mayor estado de flujo o experiencia óptima, y de ese modo se puede conseguir una vida que, entrando en este círculo virtuoso de creciente experiencia óptima, permita experimentar ese estado de plenitud intemporal que muchos casi confunden o, digamos, categorizan también como una experiencia de lo eterno, de lo que no, digamos, termina y de lo que trasciende. Esta sería una parte de lo que os tendría que contar esta noche acerca de la felicidad. La otra parte, que es no menor, no menos importante, es la que tiene que ver con el deseo humano. En este canal hemos dedicado mucho tiempo a hablar del deseo y de el máximo, digamos, representante todavía hoy de quien haya investigado en este mundo las dinámicas del deseo y sus leyes inexorables. En este caso, el antropólogo René Girard.
al que yo considero mi maestro en muchas de las formulaciones que están en mis libros y al que yo recomiendo leer a todos mis alumnos y, por supuesto, a los miembros y suscriptores de este canal. Leer a Girard te puede cambiar la vida de un momento al siguiente, sobre todo si entiendes las dinámicas de cómo el deseo humano es el responsable de tantos fenómenos aparentemente misteriosos y que, sin embargo, tienen una facilidad de comprensión e interpretación si tienes las claves adecuadas. René Girard habla del deseo como un elemento mimético, un elemento prestado del otro, y habla de las, dinámicas perversas a las que puede conducir precisamente cuando nos convertimos en títeres de ese deseo mimético. Mucho más adelante del trabajo de Girard aparecerían en 2006 en adelante las formulaciones de los psicólogos que investigaron desde la Universidad de Parma y descubrieron las neuronas espejo, que son, el sustrato neurológico y biológico de todo lo que ya Girard llevaba anticipando a lo largo de los últimos 60 años. Las neuronas espejo son las que de alguna manera sustentan el funcionamiento de todo lo que las leyes del deseo mimético explicaban o se explicaba a través de ellas de los fenómenos habituales como la envidia, la rivalidad, los linchamientos, el fenómeno del chivo expiatorio, el contagio de la violencia y los fenómenos grupales a la hora de hostigar, acosar y convertir a alguien de una manera unánime en el enemigo público de todos. Hemos hablado muchas veces de estas dinámicas, no me voy a entretener, os remito a los vídeos que hay en el canal. Pero el deseo, y ya antiguamente lo formularon los epicurianos, también está en las formulaciones del budismo y también en las formulaciones del cristianismo, si sabemos comprender cuáles son los elementos críticos que también están en los evangelios. Prácticamente se atribuye al deseo de poseer, de tener, de adquirir y de mantener aquello que tenemos, poseemos o hemos adquirido como la fuente primordial de angustia, de ansiedad, de estrés y, por tanto, el consejo más inmediato para alcanzar esa felicidad o bienaventuranza consiste en soltar, en dejar de aferrarse, en dejar de agarrarse. No hay nada malo en poseer cosas, bienes o incluso riquezas, por supuesto, siempre y cuando éstas hayan sido ganadas justamente y no mediante el engaño, el fraude, el abuso, la mentira, el disimulo, todo aquello que ya sabéis es propio de la matrix psicopática y que hace que no pocos de los que presumen de sus riquezas deberían más bien ocultarlas debido a los modos ilícitos o inmorales que han utilizado para adquirirlas. No voy a entrar a juzgar nada de eso porque no es el objetivo de este canal. Pero el agarrarse, el aferrarse, el utilizar, esos elementos como el núcleo esencial para mantener una hiperactividad, una hiperalerta, una angustia y una ansiedad centrales en tu vida, es la causa más importante de esa salida del estado de experiencia óptima y la entrada en una especie de paranoia, de ansiedad permanente, de desconfianza y de una conflictividad natural con todos los seres humanos, porque obviamente son los primeros candidatos que podrían arrebatar aquello que tanto deseamos tener o seguir teniendo o mantener como propio. El ansia de poseer y el temor a perder lo poseído se convierte en algo que literalmente enloquece a los seres humanos, muy especialmente cuanto más poseen, porque a mayores posesiones mayor es el apego que puede terminar teniendo el ser humano. A tal extremo que la frase evangélica emblemática en esta materia es que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en la experiencia denominada reino de los cielos o en el reino de los cielos, como lo queráis entender.
¿Cómo hay que entender estas frases o recomendaciones que digo las grandes tradiciones religiosas? Sí, no hay que tener miedo a utilizar ese término. Y por supuesto, espirituales utilizan para, digamos, para expresar y de manera metafórica intentar advertir contra el peligro del apego a las cosas, muy especialmente a las cosas materiales, por las cuales los seres humanos no las poseen, sino más bien son poseídos por ellas. ¿Cuál es el núcleo de esa advertencia y también de ese reto? Precisamente es el intentar usar o utilizar esas cosas sin aferrarse a ellas, sin convertirlas en ídolos a los que adorar, a los que rendir culto y a los que darle absoluta prioridad sobre la misma vida de los seres humanos y el mismo dinamismo existencial. Utilizando la vieja máxima de que era tan pobre, tan pobre, tan pobre que tan solo tenía dinero, podemos entender de qué se trata para muchas personas. Podemos comprender la vida miserable que arrastran muchos de los que han adquirido enormes cantidades de bienes, dinero, posesiones y viven atenazados, angustiados por la posibilidad de perderlos. Viven prácticamente obsesionados en una paranoia constante y permanente para evitar que los demás, siempre al acecho, puedan arrebatarles aquello que han conseguido. El deseo de poseer, de apropiarse, puede convertirse en el elemento crítico que convierta la vida de un ser humano en una lucha por una supervivencia que nunca está garantizada, en el sentido de mantener o aumentar o incrementar siempre más y mejor los bienes materiales y las riquezas que puede tener. Uno de los virus mentales más habituales que hay que combatir en psicoterapia consiste en aquel que hace que muchos de los que han alcanzado posiciones de altísima riqueza en este mundo viven obsesionados completamente en una compulsión de repetición por ganar más, siempre más y mejor, y nunca suficiente de dinero, poder, posesiones materiales, en definitiva, vivir en el estrés permanente de nunca quedar satisfechos con nada. Sabéis que en este canal llevamos mucho tiempo diciendo que es imprescindible aceptar la realidad como viene y cooperar absolutamente con lo inevitable. Y nada hay más inevitable en este mundo que la precariedad intrínseca de toda riqueza y de toda posición de poder, que hace que todos los esfuerzos, por muy paranoides que sean, por mantener el poder o las riquezas, están abocados al fracaso. Nada hay garantizado, sino que en esa búsqueda de agarrarse, aferrarse, mantener o incluso incrementar siempre más y mejor lo que se tiene, se le va la vida al sujeto que está envuelto en una dinámica infernal, en un verdadero infierno, porque con nada se satisface esa sed infinita, eterna, de más y mejor, y con nada se calma el miedo, el terror, la angustia y la paranoia de poder llegar a perder lo que se tiene. De tal manera que una de las claves nucleares para superar el apego a las posesiones materiales consiste en el desapego psicológico, el desapego del deseo de ellas. La superación o la trascendencia de ese deseo de ellas no significa tirar por la borda la riqueza, regalarla o dilapidarla, lo cual sería una vía errónea o equivocada, sino significa utilizar o disponer de esos bienes no permitiendo que se conviertan en lo esencial o lo más importante de nuestra vida. De tal manera que el deseo de adquirir más, que siempre es un deseo de seguridad psicológica, cosa que no puede ser alcanzada en esta vida humana por mucha riqueza, poder o posesiones materiales que se tenga, ese deseo de seguridad debe ser trascendido y debe permitirse el ser humano aceptar y abrazar esa inseguridad consustancial a la misma existencia, que nos lleva a vivirla con humildad y con aceptación de cosas que no podemos controlar,
que no podemos dominar, que no podemos gobernar y por tanto aceptar esa posibilidad, sí, en cualquier momento, de perderlo absolutamente todo. No son pocos los seres humanos que han conocido esa experiencia de estar en la cúspide de la pirámide, estar en la pomada del poder, en niveles de riqueza inconmensurables y haberse encontrado sin nada de la noche a la mañana por golpes de fortuna. Para muchos de vosotros que habéis conocido el impacto del huracán psicopático en vuestra vida, esa es la experiencia por la que habéis perdido no solamente vuestras relaciones con seres queridos, habéis podido perder vuestra relación con vuestros hijos, habéis podido perder vuestra reputación ante vuestros amigos y vecinos, sino también habéis sido desplumados literalmente por seres que con gran astucia usaron de esa capacidad de manipular y de mentir para arrebataros lo que teníais y era legítimamente vuestro. Para muchos de vosotros que habéis tenido que volver a empezar de cero, esa experiencia no es una utopía. Y sabéis lo importante que es estar del propio lado, de tu propio lado, estar de tu parte a la hora de utilizar esa experiencia para reconstruirte, para salir adelante y no para permanentemente lamentarte por los siglos de los siglos de la mala fortuna o la mala suerte o la maldad, sí, cierta, que tuvo vuestro psicópata para arrebataros lo vuestro. El renunciar al deseo, por tanto, de poseer o de poseer más es nuclear, no tanto porque las posesiones sean malas o la propiedad de las cosas sea negativa, como algunos pretenden, yo desde luego no estoy de acuerdo con ellos, sino porque lo que condena al infierno psicológico al ser humano no es tanto la posesión o la propiedad de ellas, cuanto el apego formidable que las cosas materiales y, por supuesto, las riquezas ponen en los que las detentan. Ese apego debe ser objeto de un trabajo psicológico interno que dirija el objetivo no tanto a renunciar a las riquezas o las posesiones como a renunciar al apego a ellas y muy especialmente al apego a experimentar seguridad psicológica a través de ellas. Muchas personas tienen un problema con el deseo no tanto de las cosas materiales, sino con el deseo de cosas que son más bien inmateriales o incluso pueden ser hasta espirituales. El desear ser más alto, más joven, más guapo, más aparente, más popular. El desear mejorar tus características psicológicas, o peor todavía, el razonable y aparentemente justo intento de superar tus defectos, tus vicios, tus limitaciones, pueden cubrir frecuentemente una actitud que te lleve muy lejos de esa experiencia óptima y te convierta en un eterno insatisfecho, en un eterno frustrado, en un eterno amargado. Y obviamente esto no es el objetivo ni de la psicología, ni de la psicoterapia, ni de lo que explicamos en este canal. La felicidad no es algo que ocurrirá el día que alcances la satisfacción de esos deseos de ser más o mejor. Es el resultado de la plena y total aceptación de lo que eres y de lo que tienes ahora. Ya lo sé, no me lo cuentes, que te faltan cosas, que te sobran cosas, que no te gustan muchas de las cosas que ves cuando te miras en el espejo psicológico cada día, que ciertamente hay cosas, sí, de las que deberías avergonzarte, muy legítimamente porque, a diferencia de los psicópatas, tienes conciencia. Pero eso no es el argumento, ni el pretexto para odiarte cordialmente y seguir machacándote y quemándote las pestañas y sacándote punta a ti mismo hasta el día, punto y hora en que alcances o superes o elimines aquello que quieres conseguir, aquello que quieres dejar, aquello que quieres eliminar.
¿Qué digo con esto? ¿Hay algo malo en desear ser mejor? ¿Hay algo malo en querer superarse? ¿Hay algo negativo en querer ser tu mejor versión? Muchos estáis poseídos por la filosofía, yo diría perversa, cuando no satánica, del pensamiento positivo, que nos lleva a creer erróneamente que pensar en cosas bonitas o que los pensamientos se van a convertir en cosas materiales por arte de magia, por arte de leyes de la atracción o vibraciones del universo misteriosas y extrañas que nadie ha visto ni nadie ha medido. Soy contrario a todas esas fabulaciones y mistificaciones porque llevan a que el sujeto, la persona, viva en la mentira y se termine creyendo cuentos chinos infames que les llevan a perderse la mayor parte de su vida en intentos absurdos y pierden las posibilidades que proceden siempre de aplicar la determinación, la voluntad, la dirección, el vector decisivo, que significa decidir, querer deliberadamente alcanzar ciertos resultados o ciertos objetivos, no de manera mística o esotérica, sino de manera concreta, utilizando el recurso de nuestra inteligencia general, cuya sede es el neocórtex prefrontal. ¿Qué quiero decir con esto? Querer ser mejor, superar tus dificultades, tus limitaciones, tiene siempre un prerequisito. Y es cómo esto no debe ser la ocasión ni la justificación para odiarte, para machacarte, para avergonzarte de ti mismo, para diferir el momento presente, único momento en que tienes para practicar el amor racional a ti mismo, al momento futuro en el que alcances esa virtud o ese estado hasta espiritual que quieres alcanzar o que anhelas alcanzar. No puede ser pretexto de odio cordial el buscar ser mejor. Me odio a muerte hasta que sea capaz de superar esto, doctor, que tanto me duele, me avergüenza. Es una frase que he escuchado durante décadas y que convierte la vida del paciente en un infierno, porque no importa lo que consiga, no importa los resultados que alcance, siempre, por cierto, parciales, porque bienvenidos a la humanidad, todos somos limitados. No importa los resultados parciales o casi lleguen a ser totales, el paciente que intenta esa estrategia y que utiliza la psicoterapia para convertirse en un ser perfecto o casi perfecto, se encuentra siempre con la frustración constante de no haberlo alcanzado, o incluso si lo ha alcanzado, con la amargura de no haberlo alcanzado en el tiempo récord suficiente o en grado suficiente, o cualquier otra estrategia de la mente para seguir purgando y pagando un precio psicológico por no ser maravilloso ni perfecto. De tal manera que también en esta materia la renuncia al deseo de ser, de aparentar, de mejorar, es un elemento crítico de la experiencia de felicidad si la queréis alcanzar. Y esta consiste mucho más en aceptar lo que hay, que no es muy bonito, malas noticias para todos los seres humanos que me escuchen, para mirar nuestras zonas erróneas, nuestro lado no tan luminoso, nuestros comportamientos equivocados, nuestros errores con nosotros y con los demás, y de modo compasivo proceder a abrazarlos, a quererlos, a tenerlos como esos niños revoltosos que arman bulla, que arman jaleo, que desorganizan todo, pero que obviamente hay que querer porque son los nuestros y no nos queda más remedio. Cooperar absolutamente con lo inevitable en el ser humano es cooperar absolutamente y abrazar la inevitabilidad de nuestra pobreza psicológica. A veces también, claro que sí, material, pero aquí estoy hablando de otra. Todo lo que querríamos conseguir y alcanzar,
todo lo que querríamos llegar a ser, lo brillantes que nos gustaría haber sido, lo inteligentes, lo ocurrentes, lo guapos, lo estupendos, magníficos, que también el mundo nos exige ser, y nosotros creemos en esa bienaventuranza del mundo para hacernos violencias terribles a nosotros mismos. Renunciar a ese perfeccionismo que atenaza a los que creen que sacándose punta un poquito más, siempre más y mejor, van a alcanzar algo cercano al estado perfecto, y no alcanzan más que estar doloridos, en carne viva, a base de haberse sacado punta, como se saca la punta a un lápiz con un sacapuntas. En definitiva, renunciar a esa posible perfección no significa que aspirar a ella pueda ser algo loable, sino intentar aspirar a la única perfección que es posible alcanzar aquí abajo en este mundo, y es la perfección en el amor racional, absoluto, incondicional al ser humano que llevamos dentro. Abrazar tu pobreza espiritual no como algo magnífico, atractivo, estupendo, sino como algo que no te va a gustar, ni te apetece hacer, pero no te queda más remedio que hacer porque es inevitable, viviendo en nuestro nivel, si lo prefieres, en nuestro nivel de vibración o en nuestro avance planetario hasta ahora tan pobre, tan escaso en tantas y tantas modalidades, resulta que no queda más remedio que proceder a esa elección de ti mismo, esa elección de quién eres, veas lo que veas, te digan lo que te digan los demás, sea o no sea agradable a tus ojos o a los ojos de los demás. Proceder a salvar y hacer compañía a ese ser humano que es el ser más íntimo que tienes, que eres tú mismo, el niño interior que llevas dentro, como lo quieras formular. Dar cobertura siempre, en cualquier circunstancia, pase lo que pase, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, es el elemento nuclear para experimentar, sí, un estado permanente de felicidad, de paz interior, un estado en el cual no importa lo que hayas alcanzado o a qué hora lo has alcanzado o lo que te quede por alcanzar, sino lo que importa es que en cada momento, en ese instante presente en el que vivimos todos, puedes desarrollar amor incondicional hacia ese ser humano que eres. Y que siempre serás porque, pequeño secreto de la psicología, no hay futuro. Vivimos en un eterno presente. Y por tanto, si no abrazas esa pobreza espiritual hoy, aquí y ahora, técnicamente hablando, no lo harás nunca porque el mañana nunca llega y siempre te estás perdiendo en el momento presente, el momento de por fin ponerte de tu lado y aceptarte. Qué palabra tan manida, tan sobada y tan incomprendida, tan fría también. Aceptarte no es aceptarte, es quererte, es estar de tu lado, es protegerte, es relativizar todo lo demás y absolutizar lo más importante, que es que al menos tú, en tu vida, estés de tu propio lado. Al menos tú, abrazando tu pobreza espiritual, te conviertas en un ser humano libre, libre de los intentos de manipulación de los demás que siempre intentan manipularte mediante la culpabilidad, mediante la vergüenza tóxica, demostrarte lo que todavía no eres, lo que deberías según ellos ser, lo mucho que deberías pagar en precios psicológicos y a veces hasta económicos por no ser maravilloso ni perfecto, lo mucho que intentan hacerte pasar por el aro para someterte a los patrones, a las modas, a los postureos de una sociedad narcisista. Liberarte de todo eso es alcanzar una liberación interior, que te convierte en tu mejor versión. ¿Por qué es tu mejor versión? Porque es aquella de la que nadie te puede sacar. Aquella de la que nadie te puede avergonzar, sí, por muchos que sean, y graves, y repetidos tus errores. Ya sé
que sentimientos de culpa te atenazan, que el dolor del trauma relacional, del trauma de traición, es particularmente intenso cuando la persona se echa la culpa a sí misma de que aquello que le pasó fue por una inobservancia, inatención, falta de discernimiento, falta de haber visto llegar al depredador. Sí, y así con todo ello, estás llamado a superar, a trascender, a pasar página, a ir adelante en la siguiente pantalla del juego, que consiste básicamente no en que niegues todo eso, no en meter debajo de la alfombra esa basurilla, no en esconderla en un armario y cerrarlo con llave y tirar la llave al mar, no reprimirlo en tu mente no consciente para hacer que se manifieste de mil maneras cada día y a todas horas, sino que mirando de frente esa verdad y esa realidad, seas capaz de abrazar tus pobrezas como se abraza a un niño enfermo, a un niño desnutrido, a un niño pobre, necesitado, porque ese niño desnutrido, pobre y miserable es el que de verdad eres. Y en el fondo siempre serás, porque no importa lo que puedas alcanzar en esta vida, y puedes llegar a alcanzar muchas cosas y superar muchas cosas, pero siempre te quedarán tantas otras que estarás obligado más tarde o más temprano a caer de rodillas rendido ante la realidad de que la necesidad última y absoluta de ser feliz y de conseguir esa felicidad solamente viene de detenerse, contemplar esa pobreza, mirarla de frente, darse la mala noticia de su existencia y su permanencia y finalmente abrazarla. Cuando lo hagas, descubrirás con sorpresa que no te cuesta hacer lo propio con las pobrezas de los demás, los defectos de los demás, las limitaciones de los demás, las dificultades que tienen también los demás, igual que las tienes tú, de intentar alcanzar ese estado de experiencia óptima, esa felicidad en la tierra, las frustraciones, las caídas y las recaídas, las comprenderás, porque serás capaz también de haberlo hecho antes contigo, haber comprendido el por qué, el cómo, y comprendiéndote, entendiéndote, razonándote, que son sinónimos del amor racional a ti mismo, podrás conseguir ese estado impermanente, intemporal, algunos dicen que eterno, esa experiencia óptima que toca la eternidad y que para los que somos creyentes sabemos es la verdadera esencia de la vida que no termina. No hace falta que te apuntes a ninguna de las tradiciones religiosas si no te interesa, ni tampoco que te apuntes al gurú de la esquina New Age, el director o guía espiritual que generalmente corre el riesgo o corres el riesgo de que sea de nuevo un psicópata neumático de los más peligrosos que hay en la tierra. Tienes que seguir tu guía interna. Tienes que confiar en tu discernimiento. Tienes que confiar en que esa experiencia de amor intenso a tus pobrezas, a tu realidad, es la experiencia no solo del amor a ti mismo, autoestima, sino del amor racional universal, como lo quieras denominar, con el nombre que le quieras poner, con la entidad más o menos personal que le quieras atribuir a esa experiencia. Pero te aseguro, esa y ninguna otra es la experiencia óptima de felicidad que puedes alcanzar aquí abajo. Y que una vez que la alcanzas, una vez tienes el secreto, la llave, la clave de bóveda de ella, nada de lo que te ocurra, nada de lo que te arrebaten, nada de lo que pueda faltarte, nada de lo que no puedas adquirir, te sacará de ese estado y de esa absoluta determinación de seguir en ese estado, dándote cobertura, siendo protagonista de tu vida, alcanzando de esa manera lo que muy pocos seres humanos alcanzan por distracciones, por entretenimientos,
por las bienaventuranzas mundanas que prometen el oro y el moro a aquellos que se esfuercen, que pasen por el aro, que atiendan a los moldes y costumbres de cada momento, a las modas, y que sin embargo convierten a los seres humanos en seres frustrados, permanentemente frustrados, con la lengua fuera, que se preguntan una y otra vez qué han hecho mal, de qué son culpables por esto de no poder experimentar esa experiencia óptima. Deja de intentar alcanzar lo que siempre tuviste en tu mano. Deja de intentar conseguir más allá lo que está a tu alcance, más acá. Deja de esperar en una vida más allá, en el futuro temporal, o más allá en la trascendencia espiritual, y céntrate en remover los obstáculos, todos estos que estamos comentando esta noche, que impiden que hoy, aquí y ahora, en este momento, puedas decir que estás experimentando esa vivencia intemporal y eterna del amor a ti mismo, que te convierte también en el candidato para esa aceptación y amor universal de las pobrezas de todos los demás seres humanos que en el fondo no son tan distintos a ti. En el fondo no somos muy distintos, muy diferentes. Por mucho que algunos vivan en el último piso de un rascacielos o algunos vivan en los primeros pisos o acaso en los sótanos, esa distancia no es nada al lado de la inmensidad y la altura del cielo y de los planetas y de las galaxias. Realmente estamos muy cerca unos de otros, como para poder presumir, como para poder querer distanciarnos. Y las pobrezas que uno ve dentro no tarda mucho en verlas también en los demás, y del mismo modo que las excusa y las disculpa y las perdona y se vuelve tolerante a ellas, lo propio hace con las de los demás. Espero que os haya gustado. Ya sé que esto es un tema controvertido y que no a todos voy a convencer, pero espero que sí a algunos, y los que no, haced el favor de no tomar mis palabras como un mantra, como las palabras de un gurú, sino ponerlas por experiencia, ponerlas en experiencia, ponerlas en práctica para verificar y hacer el experimento de si son válidas para vosotros y si encierran dosis de verdad. Esa es la piedra de toque que siempre os debe guiar, aquello que muestra en la praxis, en la experiencia, ser cierto. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com, y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach zero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.